Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí. Para los que son nuevos, un abrazo gigante y gracias por sumarse a esta comunidad. Espero que disfruten mucho el contenido de hoy. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que a todos nos encanta, el fascinante universo de las telenovelas turcas. Y por supuesto vamos a hablar de dos nombres que con solo mencionarlos, hacen que el corazón nos lata un poco más rápido, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para la dosis de drama, romance y sorpresas? Porque esto es lo que les espera. El título del vídeo lo dice todo, Can Yaman tomará esta decisión por Demet Özdemir. La respuesta te sorprenderá. ¿Intrigados? Lo sé. Y créanme, lo que vamos a discutir hoy es realmente jugoso. Vamos a desentrañar rumores, analizar hechos, y tratar de predecir con mucho cariño y respeto, por supuesto, qué podría estar pasando realmente entre estos dos megatalentos. Pero antes de que sigamos, y hablando de cosas que nos ponen contentos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Y por supuesto denle like al vídeo si les gusta lo que están viendo. Es una forma increíble de apoyar el canal y ayudar a que más gente descubra este apasionante universo. Empecemos. Todos recordamos con una sonrisa en los labios la explosión de química y éxito que fue la serie Erkenzicus Pájaro Soñador. Can Yaman y Demet Özdemir, como Can y Sanem, nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y suspirar. La conexión entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La magia que crearon juntos trascendió la pantalla, y el mundo entero se enamoró de su historia. Y claro, con tanto amor y pasión irradiando en la pantalla, los rumores fuera de ella comenzaron a surgir con fuerza. ¿Eran solo amigos? ¿O algo más estaba sucediendo entre ellos? Los fans, como buenos detectives, analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales. Las especulaciones se dispararon, y la prensa rosa no tardó en hacer de las suyas, alimentando la curiosidad y la expectación. Se hablaba de encuentros secretos, de citas románticas, de miradas cómplices que delataban una conexión especial. A lo largo del tiempo, tanto Can como Demet han mantenido una postura bastante discreta sobre su relación personal. Han evitado declaraciones directas que confirmen o desmientan los rumores. Han priorizado su trabajo y sus proyectos individuales, cada uno cosechando éxitos notables en sus respectivas carreras. Esta discreción, sin embargo, no hizo sino avivar la llama de la curiosidad, dejando a los fans con la esperanza de que en algún momento la verdad saldría a la luz. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público. Respetar esa privacidad es fundamental, aunque la curiosidad sea inevitable. En este vídeo nuestro objetivo es analizar la situación desde una perspectiva respetuosa, centrándonos en los hechos y en el impacto que ambos artistas han tenido en la audiencia. Pero antes de profundizar en la decisión que Can Yaman podría tomar, demos un vistazo a las trayectorias individuales de estos dos talentos. Es importante entender el contexto de sus carreras para comprender mejor las posibles decisiones que podrían tomar en el futuro. Can Yaman, tras el éxito arrollador de Erkenzicus, ha emprendido una trayectoria internacional impresionante. Con su carisma y talento innatos conquistó el mercado italiano, protagonizando series como Viola come il mare y participando en otros proyectos que le han dado reconocimiento a nivel mundial. Su capacidad para interpretar personajes diversos, desde el romántico y soñador Can David hasta el detective en Viola come il mare, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de actuación. Su dominio del idioma italiano y su dedicación a perfeccionar sus habilidades han sido clave para su éxito en el extranjero. Además, su presencia en eventos y galas internacionales, así como su participación en campañas publicitarias, han consolidado su imagen como una estrella global. Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un empresario visionario con proyectos que van más allá de la actuación, incluyendo su propia línea de moda y colaboraciones con marcas de renombre. Su trabajo incansable y su compromiso con su carrera lo han convertido en un ícono de la industria del entretenimiento. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en Turquía, con papeles protagónicos en series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar,
mi destino, y Anfara, mi nombre es Farah. Su talento, carisma y profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su país. Demet ha demostrado una increíble capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, conectando con el público a través de su autenticidad y su sensibilidad. Sus actuaciones en Dodune Kaderindir, donde aborda temas como la adopción y la familia, y en Anfara, donde encarna a una madre luchadora que busca proteger a su hijo, han sido aclamadas por la crítica y el público. Además de su talento actoral, Demet es conocida por su elegancia, su estilo personal y su compromiso con causas sociales. Su presencia en redes sociales es constante, compartiendo momentos de su vida, interactuando con sus fans y promoviendo valores como la empatía y la solidaridad. Demet Özdemir es mucho más que una actriz, es un modelo a seguir para muchas jóvenes, una mujer fuerte e independiente que ha logrado construir una carrera exitosa basándose en su talento y su dedicación. Ahora, la pregunta que nos trae aquí, ¿cuál es esa decisión que Can Yaman podría tomar por Demet Özdemir? Pues bien, la respuesta, como mencionamos al principio, no es algo concreto que ya haya sucedido, sino más bien una posibilidad, una especulación basada en el cariño del público y en las circunstancias actuales de ambos. Es importante recordar que en este tipo de vídeos, la especulación es parte del juego. No tenemos acceso a información privilegiada, y nuestro análisis se basa en lo que vemos, en lo que sabemos y en lo que podemos imaginar. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las colaboraciones son comunes. Actores, directores y productores se unen para crear proyectos que cautivan al público. Y a veces el público desea con todas sus fuerzas ver a dos actores que han demostrado tener una química excepcional en la pantalla, reunidos nuevamente en un proyecto. Este anhelo, este deseo ferviente de revivir la magia, es lo que parece estar sucediendo con Can y Demet. La conexión que tuvieron en Erkencikus fue tan intensa, tan especial, que dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. Lo que muchos fans anhelan es que Can Yaman, en un gesto de apoyo y admiración por Demet, pudiera considerar participar en un proyecto en el que ella ya esté involucrada. Esto podría tomar diversas formas. Un cameo sorpresa una breve aparición en una serie o película donde Demet sea la protagonista. Este tipo de participación, aunque pequeña, sería un regalo para los fans, una muestra de cariño y profesionalismo. Una participación especial un papel más relevante en un proyecto donde Demet ya esté trabajando. Esto permitiría a Can demostrar su apoyo y a los fans disfrutar de una interacción más prolongada entre ambos. La propuesta de un proyecto en común la creación de un proyecto desde cero, diseñado específicamente para que ambos actores participen. Esta opción, aunque más ambiciosa, sería la más esperada y la que generaría mayor expectación. Podría ser una película, una serie, o incluso una miniserie. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en un papel principal sería el sueño de millones de fans. ¿Por qué esta decisión sería tan importante? Porque demostraría el respeto y el cariño que se tienen, sin importar el tipo de relación que tengan en la vida real. Sería una forma de complacer a los fans, de demostrar profesionalismo y de celebrar el éxito de ambos. Además, la reaparición juntos en la pantalla aseguraría un éxito rotundo, ya que el público estaría ansioso por verlos nuevamente. La combinación de sus talentos, la química innegable que comparten y el cariño del público harían de cualquier proyecto en el que participaran un rotundo éxito. Sería un evento televisivo o cinematográfico que marcaría un hito en la industria. Ahora, la pregunta del millón, ¿es probable que esto suceda? Es difícil de saber con certeza. La agenda de ambos es muy apretada, y las decisiones sobre qué proyectos aceptar son muy personales. La vida de un actor de éxito es intensa y llena de compromisos. Deben considerar guiones, directores, productores, fechas de rodaje y muchos otros factores. Además, tienen que equilibrar sus proyectos profesionales con su vida personal, lo que a veces puede ser complicado. Sin embargo, no es imposible. El mundo del espectáculo es impredecible y las oportunidades a veces surgen de maneras inesperadas. Las colaboraciones pueden surgir de una conversación casual, de una recomendación, o incluso de una simple coincidencia. Lo que sí podemos afirmar es que el solo hecho de considerar esta posibilidad, de especular sobre ella, es un testimonio del impacto que Can Yaman y Demet Özdemir han tenido en la audiencia. Han creado una conexión que va más allá de la pantalla,
y su historia sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. La pasión de los fans por su historia es un reflejo del poder del arte para conectar a las personas, para generar emociones y para crear recuerdos inolvidables. Es importante aclarar que lo que estamos discutiendo son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kan-Yaman vaya a tomar alguna decisión específica. Sin embargo, basándonos en la trayectoria de ambos, su profesionalismo y la demanda del público, la idea de una colaboración futura es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del entretenimiento muchas veces, lo que los fans desean se hace realidad. Los productores y directores están atentos a las tendencias, a las preferencias del público y a la demanda del mercado. Si existe un gran deseo por ver a Kan y Demet juntos nuevamente, es muy probable que alguien tome la iniciativa de hacer posible ese sueño. Imaginemos por un momento un nuevo proyecto, una nueva historia donde Kan y Demet vuelvan a cautivarnos con sus actuaciones. Podría ser una comedia romántica, un drama apasionado, o incluso una serie de época. Las posibilidades son infinitas. La trama podría girar en torno a dos personas que se reencuentran después de años, o a dos desconocidos que se enamoran en circunstancias inesperadas. El guión podría estar lleno de humor, de romanticismo, de drama y de suspense. La química entre Kan y Demet, combinada con una buena historia, sería la receta perfecta para el éxito. La expectación sería enorme, las redes sociales explotarían, y el éxito estaría garantizado. Sería sin duda un regalo para los fans y una celebración de sus carreras. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyar sus proyectos y soñar con el reencuentro. La magia de Erkenzicus sigue viva en nuestros corazones, y la esperanza de verlos juntos nuevamente nos mantiene expectantes. Revivir los momentos icónicos de la serie, ver entrevistas y analizar cada detalle de sus interacciones en redes sociales son actividades que mantienen viva la llama de la esperanza. Además, es importante recordar que aunque no haya una colaboración inmediata, la relación entre Kan y Demet podría tomar otras formas. Podrían apoyarse mutuamente en sus proyectos, asistir a eventos juntos, o simplemente mantener una amistad cercana. La amistad, la admiración y el respeto mutuo son valores importantes que a menudo trascienden las relaciones románticas. Verlos interactuar de manera positiva, ya sea en el ámbito profesional o personal, sería un motivo de alegría para los fans. En resumen, amigos, hemos explorado la posibilidad de que Kan-Yaman pueda tomar una decisión en el futuro que involucre a Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, la trayectoria de ambos actores, y la demanda del público por verlos reunidos en un proyecto. Hemos concluido que aunque no hay evidencia concreta, la idea de una colaboración es una posibilidad real y muy emocionante. La decisión podría ser desde apoyar un proyecto de Demet, hasta la creación de uno nuevo que los reúna. El resultado, sin duda, sería un éxito asegurado y una alegría para todos los fans. Quiero recalcar, una vez más, que este vídeo es una especulación basada en el cariño que sentimos por estos dos grandes artistas y en la admiración que tenemos por su trabajo. Nuestro objetivo es entretener, analizar y compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí, compartiendo este momento conmigo. Gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kan-Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de estos dos talentos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también sean fans de Kan-Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de Kan y Demet sigue viva.